Hola, hola, buenas tardes, noches, días, donde quiera que estén viendo este video. Ya saben, bienvenidos a su canal Fiat Lux. Mi nombre es Luis Indovina, saludos desde México. El día de hoy les quiero dar un tema muy importante sobre la diferencia entre el aspecto religioso y científico, lo espiritual y lo material, ¿sí? Ciencia contra religión, un tema que me parece muy importante abordar en estos tiempos porque desgraciadamente se está, digamos, yendo a un extremo la gente y, y ese es el error porque todos los extremos tienden a un límite. Nosotros tenemos que llegar al punto medio entre la parte material y la parte espiritual, ¿sí? Eso sería lo más importante. Entonces, primero que nada, quiero que entiendan que no es lo mismo una religión o la religión que las sectas o las iglesias. Eso es muy, muy importante que hay que entender, ¿sí? También, bueno, hago un paréntesis, agradezco a las personas que me han mandado sus preguntas, que se han unido al chat de WhatsApp y que han visto los videos, que me mandan preguntas, pues se los agradezco. Ya ahí se las voy respondiendo en el chat privado. Y bueno, pues sigan así, viendo los videos, para ir tocando más temas. Pues digamos que también quiero tocar muchos temas sobre sexualidad, porque desgraciadamente en esta época hay tanta perversión sexual, hay tanta degeneración sexual, que la gente cree que es amor, ¿sí? O sea, la gente infrasexual confunden la lujuria y la pasión con el amor, ¿sí? Y ese es un error. Entonces, yo creo que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, ya faltan pocos, o sea, 800, eh, vamos a dar, les voy a dar temas sobre sexualidad trascendental, ¿sí? Porque es lamentable en esta época que nos quedan quizá 2 décadas, porque estamos en los tiempos del fin, que tanta perversión sexual ya se, ya se esparció por todo el planeta y la gente ya lo ve normal, ¿sí? Ya se ve normal el homosexualismo y el lesbianismo, ya se ve normal. Entonces, es lamentable que tanta ignorancia haga creer a la gente que la lujuria y la pasión es el amor, ¿sí? Pero les voy a decir que el único camino para la luz es sexual, ¿sí? Y que el único camino para la degeneración es sexual. Así que si te quieres ir para la oscuridad, ahora sí que como decimos en México, flojito y cooperando, no hagas nada, ¿sí? ¿Te quieres degenerar? ¿Te quieres perder? Pues sigue así como vas, con la infrasexualidad, ¿sí? No estoy en contra de la infrasexualidad, pero tampoco lo apoyo, ¿sí? Tampoco estoy a favor y tampoco lo voy a promover. Y si voy a hacer algo o si voy a dar una información aquí en YouTube para que la gente venga y, digamos, me dé su tiempo para escucharme, no les voy a dar información superficial, no les voy a hablar tonterías para tener aquí mucha gente que no aprenda nada, ¿sí? Por eso voy a empezar a dar temas de sexualidad para que la gente que tiene muchas nubes y que confunde la pasión, la lujuria y la degeneración sexual con el amor, que se quiten esas ideas, porque nada tiene que ver el amor con la lujuria y con la pasión, ¿sí? El amor y la pasión son dos sustancias incompatibles, atómicamente incompatibles. Entonces no es lo mismo las degeneraciones sexuales con el verdadero amor, y el amor solamente surge entre los opuestos, ¿sí? Recuerden, polos contrarios se atraen, eso es la naturaleza. Polos iguales se repelen, ¿sí? Eso es la naturaleza. Si tú pones dos imanes de los mismos polos, se repelen. Pero polos contrarios se atraen. Polos contrarios se atraen, polos iguales se repelen. Es una ley, ¿sí? Pero en esta época de tanta degeneración, estamos viviendo la época, digamos, de Babilonia la Grande, el Kali Yuga ya, es muy normal. Y obviamente la élite oscura
quiere que haya mucho degenerado sexual, mucho infrasexual, ¿sí? Entonces ya que lo vean como algo normal, ¿sí? Y nosotros no vamos a andar promoviendo eso. Vamos a hablar claro cómo son las cosas para aquel que quiera realmente trabajar con su luz, con su conciencia, ¿sí? Como les digo, mi canal no es para perder el tiempo. Mi canal es para educar gente que quiera despertar su conciencia. Por eso se llama Fiat Lux, que se haga la luz, ¿sí? Y la luz es a través de la sexualidad, ¿sí? La tentación es fuego y el triunfo sobre la tentación es luz. Por eso se llama el canal Fiat Lux, que se haga la luz. El que vence la tentación, que es el fuego, que son las pasiones, obtiene luz. El que no vence sus pasiones se convierte en un demonio, ¿sí? Así que bueno, ya saben que a mí me gusta hablar claro porque no vengo a perder el tiempo. Aquí no me interesa tener millones de suscriptores y hablarles bonito. Aquí me interesa que la gente despierte, ¿sí? Entonces, por eso el día de hoy les quiero dar este tema. Este tema que tiene mucho que ver con esto que está pasando. Cómo hay división entre lo espiritual y lo material, ¿sí? Religión y ciencia. Y como les decía, no confundan la religión con las iglesias o las sectas. La palabra secta deviene de seccionar. Si tú seccionas, por ejemplo, si yo estudio una parte de un elefante y quiero saber qué es todo el elefante, estoy seccionando el elefante y por lo tanto la información que yo tenga de ese elefante es una sección nada más, es una parte. Esa información no me va a dar todo el conjunto de lo que es ese elefante. Cuando las personas seccionan el conocimiento, caen en secta. Esas son las iglesias. Las religiones nada tienen que ver con las sectas. Como decía Goethe, decía el filósofo alemán, dice todas las perlas son, las religiones son perlas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad, ¿sí? Y toda teoría es gris, menos el árbol de dorados frutos que es la vida. Entonces, que quede claro que las religiones nada tienen que ver con la forma que tiene la gente de interpretarlas y crear sus sectas, sus iglesias. Porque una cosa es una iglesia, que es un grupo de personas que interpretan un libro sagrado que dejó algún maestro, y otra cosa es una religión, ¿sí? Las religiones son fundadas en alguna enseñanza de algún maestro, como Siddhartha, que vino 500 años antes que Jesús, o Krishna, que vino 1000 años antes que Jesús, etcétera, ¿sí? ¿Cuántas sectas, cuántas iglesias se han hecho en nombre de Dios y tergiversando la enseñanza que dejara, por ejemplo, Jesús, el gran Kabir, Yeshua ben Pandira, ese gran maestro? ¿Cuántas sectas no se han hecho en base a un versículo que cada quien interpreta de acuerdo a lo que se le dé su gana, ¿sí? Entonces, lo más importante es que comprendamos que en las sectas es el grupo de gente que interpreta una religión. Por ejemplo, el Corán, basada en las enseñanzas que dejó un maestro que es Mahoma, textualmente dice una parte del Corán: hay que matar a los infieles y bebernos su propia sangre. La gente que no comprende esto y que lo lea a la letra muerta, quiere matar gente físicamente, porque son infieles, porque no tienen que ver con sus ideas rancias. Pero este pasaje se refiere a un aspecto esotérico, de adentro. ¿Quiénes son los infieles? Son los diablos que cargamos dentro. Los yoes de lujuria, de orgullo, de pereza, de gula, de envidia, de codicia, etcétera. Esos son los infieles que hay que matar y bebernos su propia sangre, porque nos han robado luz, nos roban conciencia. La lujuria nos roba conciencia, la ira nos roba conciencia, la pereza, la gula, la envidia, la ira, etcétera, el orgullo. Todos estos diablos nos roban conciencia, nos roban luz. Por eso el Corán dice: hay que matar a los infieles y beber su propia sangre, ¿sí? Pero véase, un fanático religioso lee eso y lo interpreta a su conveniencia, y entonces cree que los infieles son sus semejantes y los quiere matar porque van en contra de sus ideas, ¿sí? Entonces ese sería un delito terrible. Es grave entonces tener acceso
a libros sagrados si no tienes una educación de base, porque caerás en errores muy, muy graves, muy delicados, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, quiero que entiendan que los fanatismos y que los dogmatismos que tiene la gente, nada tiene que ver con lo que es la creación del universo ni sus principios. Porque cuando surge un maestro, como decía el Cristo, tantos hombres en la tierra, tantos padres en secreto o en el cielo. Cada uno de nosotros tiene a su maestro interior. Cuando alguno, alma calificada que se llama el Bodhisattva, que es el que viene y toma cuerpo, encarna a su maestro interior, su maestro interior tiene una doctrina que enseñar. Ahí está Siddhartha, Siddhartha Gautama, Sakyamuni, el Buda. Ahí está Jesús de Nazaret, Yeshua ben Pandirá, el gran Kabir. Y ahí está también, por ejemplo, Mahoma. Por eso Mahoma decía, Alá es Alá y Mahoma es su profeta. ¿Sí? Está Krishna también. Todos estos maestros y muchos maestros más, como el Cristo mexicano, Quetzalcóatl, como el gran Hermes Trismegisto, el gran Dios, el gran 3 veces Dios Ibis de Tot, el 3 veces grande, ¿sí? Todos estos maestros encarnan a su maestro interior, a su padre interior, y entregan una doctrina. La doctrina que estos maestros entregan, ¿sí?, queda escrita en libros quizá por sus discípulos. Y estas ideas se convierten en lo que conocemos como una religión, como la religión del Hindustán, o como el budismo, o como el taoísmo, ¿sí?, en el cristianismo. Y todas estas religiones son perlas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Todas comparten los mismos principios y las mismas raíces. Entonces, cuando surge una persona con muchos dogmas, que no trabaja en sí mismo y con la conciencia dormida, y estudia estos libros sagrados, los va a interpretar de acuerdo a su conveniencia. Y eso es lo grave. Ese es el problema que estamos viviendo, de separación de ideas esotéricas o espirituales, porque la gente no las logra comprender, no las logra vivir, ¿sí? Por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia en la que Jesús entra montado en un burro a Jerusalén celestial, a Jerusalén, es símbolo Jerusalén de la ciudad interior, del templo interior, que hay que conquistar, y el burro es símbolo del dominio de la mente, ¿sí? Porque para entrar a Jerusalén celestial, que es la ciudad interior, necesitamos el dominio de la mente. Primero que nada, se llama la iniciación venusta, de Venus. Cuando el Cristo nace en el corazón de ese iniciado, se llama iniciación venusta. Y esto es representado por el dominio de la mente, o sea, el burro. El burro que es montado. Cuando el discípulo o el iniciado doma su mente, entonces se recibe la iniciación venusta. Estos son grados, ¿sí? Todo esto se hace con la magia sexual, que después voy a ir explicando, entre hombre y mujer, ¿sí? Entonces, tomando esto en cuenta, quiero que entiendan muy claro que en las religiones, todas las religiones son sagradas y hay que respetarlas, todas. Lo grave, lo delicado son las iglesias, las sectas, el grupo de personas, como el catolicismo, por ejemplo. El catolicismo es una basofia, y así se los digo porque ya me banearon de Facebook, porque dije que la iglesia católica es la gran ramera que se menciona en la Biblia. Y la gran ramera no es un insulto, es la verdad. Así viene en la Biblia, la gran ramera. Esa es la iglesia católica llena de pedófilos, de basura, que llegaron a México, en la época de la conquista llegaron a México a violar mujeres, a matar gente, a profanar templos, a robarse oro, ¿sí?, a quemar códices divinos de nuestros antepasados, porque eran tan ignorantes que no los entendían, y vinieron a someternos a la fuerza a sus ideas pseudo religiosas, ¿sí? Pseudo religiosas, falsa religión de la iglesia católica, romana, apostólica, que nos tiene en tinieblas, que nos tiene en obscuridad, que nunca nos hablaron de sexualidad, y por eso la gente hoy se va por la infrasexualidad, porque no tuvo educación sexual, porque la iglesia católica nunca nos ha educado. Al contrario, nos quiere tener con una venda en los ojos y quiere que nos degeneremos sexualmente, que seamos unos pervertidos. Eso es lo que quiere la iglesia católica.
Y si me banean este canal, por eso, pues ya saben, me están dando la razón. Porque así dije, ¿no? En Facebook y ya, 30 días bloqueado. Apenas tenía una semana que me habían desbloqueado y me vuelven a bloquear. Porque digo la verdad, claro, pues estoy jugando en sus terrenos, ¿no? Estoy aquí dentro de su Matrix. Pues claro que no se puede decir la verdad porque estoy jugando en su jueguito, ¿sí? Pero al final de cuentas, pues diré las cosas para las personas eh, pues calificadas, inteligentes y revolucionarias, que estén a favor de estas ideas. Y por uno, vale la pena. Pues total, si me bloquean el canal, abro otro y ya, no pasa nada. ¿Sí? Pero la verdad se tiene que decir cueste lo que cueste. Y no me interesa lo que diga la gente. No me interesa lo que diga la gente y no me interesa quedar bien con la gente. Las cosas se tienen que decir como son. Le gusta el que le guste y el que no, ni modo. ¿Sí? Entonces les digo que esta iglesia católica no es una religión. Está basada en el cristianismo, en las enseñanzas que dejó Jesús de Nazaret, ¿sí? El gran Kabir, pero nada tiene que ver con la religión. Es una iglesia, es una secta que seccionó la parte del conocimiento que dejó Jesús de Nazaret, ¿sí? Porque Jesús de Nazaret dejó muchos evangelios, o sea, sus discípulos escribieron, cada discípulo escribió un evangelio. ¿Dónde están? Los tiene escondidos la iglesia católica como los archivos apócrifos, ¿no? Porque incluso hay un evangelio de María Magdalena, porque la gente degenerada cree que Jesús no tuvo pareja. O sea, cree, por ejemplo, que el Buda no tuvo pareja y la esposa de Buda se llamaba Yosidara. La esposa de Jesús fue María Magdalena, ¿sí? Entonces, véase la venda que tenemos en los ojos gracias a estas sectas, a estas falsas religiones, ¿sí? Fundadas por un montón de locos, de mentes, ¿sí? Entonces, vamos viendo que todas estas sectas pseudo religiosas tienen a toda la gente separada y peleándonos unos con otros, diciendo mi religión es la correcta y la del hermano no. Cuando ya les dije que todas las religiones tienen los mismos principios, solamente que se entregan en distintas épocas para distintas culturas, ¿sí? Eso sería lo único diferente. Sería eso la única diferencia, que se entregan en distintas épocas para distintas culturas o formas de comprensión, pero la religión tiene los mismos principios. Dijo el Cristo, el que quiera estar en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame, ¿sí? Todos los maestros enseñan lo mismo. Negarse es eliminar el ego. Tomar la cruz es un trabajo sexual entre hombre y mujer, porque el hombre y la mujer cuando se unen hacen la cruz, ¿sí? Símbolo sagrado del acto sexual. La cruz invertida simboliza la infrasexualidad, ¿sí? Por ejemplo, los vampiros roban energía porque son infrasexuales. Por eso en las películas se ve que los hombres le chupan la sangre a la mujer y las mujeres le chupan la sangre al hombre porque odian al sexo opuesto. Son vampiros y le roban la energía al sexo opuesto, ¿sí? Esos son los infrasexuales, los vampiros, la cruz invertida, ¿sí? Pero el poder de la cruz es sexual. Esto me recuerda a la obra maravillosa que escribió Wagner, Richard Wagner, el músico alemán, que escribió el Parsifal, una obra maravillosa que dura como 4 horas, es una obra majestuosa, quizá la ópera más larga que existe, que se la recomiendo mucho, donde se menciona que, por ejemplo, el rey Klingsor, ¿sí? El rey Anfortas es herido por la lanza de Klingsor, el mago negro, ¿sí? Y luego hay una parte al final de la ópera, pues digo, no se las voy a contar todas, hay una parte al final de la ópera donde Parsifal, que era el que quería quedarse como rey, o sea, el que merecía ser el próximo rey, también es tentado, así como Anfortas, porque Anfortas cuenta la historia, que Anfortas estaba en un lago cuando llegó Kundry, la maga negra, la tentadora, la Salomé que le llega todo iniciado en cualquier momento de su vida para sacarlo del camino. Y cuando se dejó embelezar por ella, llegó Klingsor, el mago negro, y le hirió el costado con la lanza. Le quitó su lanza, porque el rey tenía su lanza, pero se descuidó. Entonces el mago negro con su propia lanza lo hiere en el costado,
Recuerden, esto nos recuerda cuando Longinos hiere en el costado a nuestro Señor el Cristo, Jesús, en la cruz. Es un símbolo. Símbolo fálico, la lanza, símbolo sexual. Entonces, se dice que después también Parsifal fue tentado por Kundry. Pero Parsifal se acordó de su madre divina, del aspecto femenino divinal, y se dice que la invocó e hizo la señal de la cruz. Y con la señal de la cruz, el castillo de Klingsor se derrumbó. Y le quitó la lanza a Klingsor, y con esa misma lanza hizo la señal de la cruz. Esto es un símbolo sexual para aquel que tenga ojos que pueda ver y que tenga oídos que pueda escuchar. Son misterios sagrados, esotéricos, para iniciados, calificados. ¿Está claro? Luego voy a explicar todo esto, ¿no? Porque es muy interesante, ya les dije, ¿no? Cuando lleguemos a los 1000 suscriptores vamos a empezar a hablar más de sexualidad. Entonces, estamos viendo el error, el grave error que han cometido las iglesias o las sectas, en especial la católica. Es la que más nos tiene en tinieblas, es la que más nos tiene en oscuridad, ¿sí? Es la que más dominio tiene en el mundo. El Vaticano es uno de los países más ricos del mundo y véase cuánta pobreza hay. Presumen de santos, presumen de divinos, cuando son una bola de endemoniados que crearon su disque Santa Inquisición. ¿Acaso se les ha olvidado, hermanos, cómo la Iglesia Católica nos quemó en la Edad Media? ¿Cómo fundaron aquí incluso en México? Y aquellas personas que no estaban a favor de sus ideas eran muertos en la hoguera. Es terrible. Entonces, el grave error y los pecados tan terribles que cometió la Iglesia Católica en nombre de Dios, matar a los demás en nombre de Dios. ¿Por qué? Decían que era para salvar su alma, ¿sí? Entonces imagínense cuántos delitos no cometió la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Cuántos delitos? Entonces, quiero que vaya quedando claro todo esto, porque es lamentable que la gente como que le tiene miedo. Le tiene miedo a hablar mal de ellos, tiene miedo a decir la verdad. Pero ¿acaso ya se les olvidó cuando nos quemaron en la Edad Media? Por tener ideas espirituales distintas, revolucionarias, ideas filosóficas propias, por pensar por uno mismo. Díganme ustedes qué han hecho esas sectas por nosotros, esas falsas iglesias. No han hecho nada más que tendernos con una venda en los ojos. Es el momento de despertar. Y por eso les digo que este tema le quise poner así: religión versus ciencia. Porque nos tienen peleados. La parte material separada de la parte espiritual. Nos tienen separados, ¿sí? Pero quiero que entiendan muy claro que tanto la parte espiritual como la parte material, o la parte religiosa y la parte científica, ambas se necesitan y vienen de lo mismo, ¿sí? Miren, no tengo ahorita un pizarrón, pero les voy a hacer un dibujo en un pizarrón pequeño llamado cuaderno, ¿sí? Un cuadernillo. Bueno, miren, les voy a hacer un dibujo, ¿sí? Para que vean cómo es todo este proceso. Cuando el universo surge, se manifiesta en base a la dualidad, ¿sí? El universo surge de los opuestos. De ahí surge el universo. Es la creación o la manifestación que se menciona en la India del gran aliento de vida, o el gran pralaya o alaya, ¿sí? De ahí surge lo que se conoce en la India como el Mula Prakriti. El Mula Prakriti es el vientre de la madre cósmica, ¿sí? El vientre de la madre cósmica es fecundado por ese fuego de Brahma, ¿sí? Y dentro queda lo que es la semilla, que se llama, en la India le llaman el Iliáster, ¿sí? Ahorita les enseño el dibujo.
Cuando el vientre es fecundado y la semilla se manifiesta, se separa la semilla en dos aspectos, material y espiritual. A la parte material se le llama prakriti. ¿Sí? Les dije que el vientre se llama mula prakriti, pero la parte material se llama, en la India le dicen el prakriti, ¿sí? Y la parte espiritual le llaman purusha. ¿Sí? Miren, a ver si queda ahí. Parece el dibujo de una pulga, pero bueno, o de un marciano, ¿no? Y el vientre es esa esfera, ¿no? La semilla es el iliáster. Y cuando el vientre es fecundado, la semilla se manifiesta y surgen las dos partes, material y espiritual, ¿sí? Y esto se hace en base a rondas, que luego les voy a explicar. Ahorita no quiero explicar todo esto porque es muy profundo y se me van a ir 20 minutos en explicar esto. Pero quiero que sí quede claro la importancia de comprender que tanto la parte física como la parte espiritual, las dos vienen del mismo origen, ¿sí? Tienen su mismo origen. Entonces, ninguna de las dos es superior a otra. Ni la parte espiritual es superior a la material, ni la material es superior a la parte espiritual, ¿sí? Porque la parte espiritual sin la parte material sería inerte. Y la parte espiritual sin la parte física no se podría manifestar. O sea que Prakriti, que es la parte física, necesita de la parte espiritual, que es Purusha, para poder tener vida, ¿sí? Y Purusha necesita de la parte material para poderse manifestar. Entonces, estas dos representan las columnas que, por ejemplo, ven en el árbol de la vida. Yaquín y Boaz, que son la justicia y la misericordia, la parte espiritual y la parte material. Esas son las dos columnas. Después les voy a explicar el árbol de la vida, ¿sí? Después se los voy a explicar. Un poquito, para que tengan un poquito de conocimientos de cábala hebraica, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo comprendamos porque vamos a entender por qué nos han estado separando. ¿Por qué la gente está tan inconsciente y tan ignorante, sumergida en los extremos de dogmas y fanatismos de Dios espíritu y de Dios materia? Los espirituales no quieren saber nada de lo material, no quieren investigar nada de lo divino porque dicen, todo lo aceptan como un acto de fe, sus dogmas. Y los religiosos y los científicos con sus dogmas tontos también, todo lo quieren investigar para negar la existencia de Dios. Ahí está un tonto que acaba de fallecer hace poco, ¿no? Que lo toman como un gran sabio, que no tenía nada de sabio, era un perfecto ignorante, un tal Stephen Hawking. Se murió siendo un perfecto ignorante. Sí, perdóname que se los diga, pero es la verdad. Es un ignorante. Científicos sabios, Albert Einstein, que dijo, energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, que la energía es masa pero en su estado más puro. Y que la masa es energía en su estado más denso. ¿Sí? Einstein hablaba de esto. ¿Sí? Ese es un sabio. Esa es una persona, como decía, ¿no? Siempre que le preguntaban a Einstein que se creía en Dios, y decía, yo creo en el Dios de Baruch Spinoza, ¿no? Decía, ese Dios que está dentro de todos y que está fuera de todos y que es todo y que es nada. Y que son las plantas y que son los árboles y que es la naturaleza, ¿sí? Entonces, Einstein era, digamos, un científico religioso, un científico espiritual, ¿sí? Eso es lo que se necesita. No un científico idiota, escéptico y materialista, como Stephen Hawking, que precisamente su karma, por haber sido escéptico, dice, órgano que no se usa se atrofia. Las personas escépticas y materialistas, que no creen en Dios, su karma,
¿sí? Porque la palabra karma de sánscrito es ley de causa y efecto. La palabra karma significa ley de causa y efecto. Si tú haces algo, todo tiene su consecuencia. No hay causa sin efecto, ni efecto sin causa, ¿sí? El karma de Stephen Hawking por haber sido escéptico en una vida pasada fue haber nacido así, como parapléjico, como no sé qué enfermedad tenía, distrofia muscular, no sé qué tenía, ni me interesa. Pero su karma era ese, el escepticismo. Y en esta vida, en esta existencia, volvió con lo mismo. Siguió investigando cómo negar la existencia de Dios. Ahí está un estúpido Darwin, otro estúpido, Carlos Marx. Ese tipo de gente, de gentuza, ha dañado mucho a la humanidad. Miren, por ahí escuché, le recomiendo que escuchen una conferencia que da Alex Collier, de los pocos contactados serios que he visto, porque hay cada loco en internet diciéndose contactado, puro enfermo mental, puro psicópata, puro mitómano, ¿sí? Que se dejó llevar por su ego, que son contactados por seres de luz. Pues no, la verdad no hay muchos que yo haya visto que sean serios. Pero Alex Collier tiene información muy importante. Así que les recomiendo que vean ese video que dice la historia de la humanidad de acuerdo a los seres de Andrómeda. No recuerdo cómo se llama. Él explica que hay 22 planetas en toda la creación que están más o menos en el nivel del planeta Tierra. Pero que el planeta Tierra es el peor. Nosotros somos los peores, que estamos más de 1000 años atrasados. Creo que estamos a nivel de ellos 5000 años atrasados. 5000 años atrasados estamos nosotros en el planeta Tierra por no haber avanzado con lo que les estoy explicando de la sexualidad y de muchas otras cosas. ¿Sí? Somos una raza de pervertidos, de degenerados, por eso nos van a destruir ya. Esta raza se tiene que acabar para que el planeta se renueve y para que venga una nueva raza, porque esta raza degenerada llena de infrasexuales, de pedófilos y de pura gente endemoniada se tiene que destruir. Se tiene que destruir, así de simple. ¿Sí? Así que solamente, como dice, pocos son, muchos los llamados, pocos los elegidos. La mayoría, pura gente infrasexual, van a perecer. ¿Sí? Pedófilos y todo ese tipo de gente tienen que perecer. ¿Sí? Hay muchos delitos. Y todos los delitos empezaron por esa piedra de escándalo y de tropiezo que es la sexualidad, donde nos quiere tener esa iglesia falsa religión romana, católica, apostólica. La palabra católico significa universal. De universal no tiene nada. Nos quieren tener con una venda en los ojos para que nos hagamos infrasexuales, para que nos degeneremos, para que no lleguemos a nuestro padre en secreto, a nuestro maestro interior. ¿Sí? Así que les digo, este es el error en el que se ha caído, de separar la parte religiosa de la parte científica. Se necesitan científicos religiosos o religiosos científicos, religiosos que practiquen lo que tanto hablan, científicos que busquen cómo llegar a Dios, como la maravillosa alquimia. La maravillosa alquimia no es lo que la gente ignorante piensa. La alquimia es una ciencia sagrada, religiosa, que busca convertir el plomo de la personalidad humana en el oro del espíritu o del ser. ¿Sí? Pero recuerden lo que les dije una vez, cualquier cabalista que no es astrólogo y que no es alquimista, no es cabalista. Cualquier persona que se diga alquimista, que no es astrólogo y que no es cabalista, tampoco es alquimista. Y cualquier astrólogo que no conoce y que no estudia la cábala y que no estudia la alquimia, es un falso astrólogo, es un astroloco, ¿sí? Así se los digo, es un astroloco. Se necesitan las tres ciencias. Si quieres llegar a tu origen, necesitas las tres ciencias: alquimia, cábala y astrología. ¿Sí? Si no, te vas a perder. Así te lo digo de fácil. Así te lo digo. ¿Sí? Porque la alquimia, la cábala y la astrología unen la parte religiosa y la parte material. La parte científica y la parte espiritual. Las une, las engloba. ¿Sí? Eso es lo que se necesita. Ser un científico religioso o un religioso práctico, científico, ¿sí? Filosófico. No ser como dice el Cristo. El Cristo hablaba de esto, ¿eh? Decía, cuidaos de la levadura de los fariseos, cuidaos de la levadura de los saduceos,
que te seducen. ¿Quiénes son los fariseos? Pues son estos, los católicos, romanos, apostólicos, todas esas sectas religiosas que se basan en el cristianismo, pero no nada tiene que ver con el verdadero cristianismo, ¿sí? Estas sectas como el catolicismo son las peores, ¿sí? Entonces, esos son los fariseos que lavan los platos y los trastes por fuera y por dentro pura inmundicia. Como decía el Cristo, sepulcros blanqueados, hipócritas fariseos, que no quieren entrar, pero tampoco quieren que los demás entren. Por eso nunca nos hablaron de sexualidad, por eso hoy hay tanta degeneración sexual. Gente que se cambia de sexo, que amor libre. Eso no es amor, por favor, entiendan. La lujuria y la pasión, eso no es amor. El amor no surge entre dos personas degeneradas del mismo sexo. Eso es una basofia. Esos son los abortos, semillas podridas, ¿sí? Se los digo claro. Porque aquí no me gusta tener gente contenta y no me gusta tener... A mí no me gustan seguidores farsantes. Estoy dando educación para que la gente despierte. Y digo las cosas como son, no me interesa, ¿sí? Porque a eso venimos al mundo. A despertar y ayudar a que los demás despierten, no andar tibios. Tibios. ¿Sí? Recuerden, Dios a los tibios los vomita, ¿sí? Y si algo no soy, es que no soy tibio. Así digo las cosas siempre como son, nunca me quedo callado y no me interesa, no me interesa, ¿sí? Vine a hablar las cosas como son, ¿sí? Entonces, vamos viendo cómo se han ido separando estas dos corrientes espiritual de lo material. Nos estamos equivocando mucho, hermanos, nos estamos equivocando mucho por este error, ¿sí? Por este error, precisamente por este error. Por eso les digo que se necesita estudiar los tres aspectos: alquimia, cábala, astrología, para poder llegar a nuestro origen. Entonces no hay que tener miedo a la parte científica ni a la parte religiosa, hay que unirlas, ¿sí? El camino para llegar al ser está aquí en la vida, no es aislarnos de la vida, no es meternos en una cueva, es unir el camino que sería la línea horizontal, ¿sí? Ese camino de la línea horizontal, unirlo con la línea vertical, hacer un sabio entrecruzamiento en nuestra vida para llegar hacia nuestro ser, usar los eventos que tiene nuestra vida para llegar a nuestro Padre que está en secreto, no aislarnos. Por eso es importante la pareja, porque el hombre y la mujer son un espejo maravilloso que refleja el yin y el yang. Por eso dice la Biblia en Levíticos o en Corintios, no recuerdo porque no soy muy estudioso de la Biblia, dice que el hombre y la mujer cuando se unen son uno como Dios y pueden crear. Es maravilloso cuando el hombre y la mujer se unen, porque pueden dar vida, ¿sí? Y pueden crear dentro de sí mismos esto que se ve en el árbol de la vida, que luego les voy a explicar. O sea que es maravilloso. La vida nos da la oportunidad maravillosa para autoconocernos y para llegar a nuestro Padre que está en secreto, como lo hizo Jesús. Porque hay tanta gente loca que dice, ay, como Jesús murió, ay, basura, basura. La tengo que atraer porque no me dejan entrar a muchos lugares, pero miren, basura. Respirando ahí, ya no te dejan ni respirar, ¿no? Tu dióxido de carbono para que te mueras. Pues, el otro día había a una pareja con su hijo pequeño ahí ya desmayándose porque traía la... ¿Qué papás tan ignorantes? ¿Ven por eso cómo estamos? ¿Cómo nos tienen? Perdóname que los diga, por ignorantes, ¿cómo nos tienen? Ahora ya no te permiten ni respirar. Ya te multan en la calle si no traes esa mascarilla y todo eso. Miren, esto lo pongo de paréntesis. Pero bueno, es lamentable, ¿eh? ¿A dónde vamos a parar, eh? Y todo por dejarnos llevar por la ignorancia y por los imbéciles que tienen este mundo en tinieblas, ¿sí? Y se los digo como dice el maestro, ante el veredicto solemne de la conciencia pública, se los digo así. Estos son los traidores que tienen al mundo en tinieblas, todas estas falsas iglesias y todos estos materialistas, los saduceos que te seducen con sus inventos, con su tecnología, ¿sí? Pero no es tecnología, no son inventos que sean a favor de Dios, a favor de la humanidad. Como por ejemplo Nikola Tesla, que era un ser maravilloso que vino enviado de Venus, y aquí miren cómo lo jodieron, perdón por la palabra, ¿sí?
Por eso les digo, vean esta conferencia de Alex Collier, que explica el origen de toda la humanidad y de todas las razas, y de cómo explica cómo nuestro planeta, aunque sea un granito de arena en el infinito espacio absoluto, estamos obstaculizando mucho a todo el universo, a toda la logia blanca, a todos los maestros. No queremos despertar. Ahora somos unos zombies con mascarillas. ¿Qué será después? Ya no nos dejan respirar y nosotros no hacemos nada. Como si con una estúpida mascarilla ya te fueras a ser inmortal. Me parece curioso cómo la gente, antes de que empezara esto, la gente se emborracha, manejan borrachos, hacen un montón de estupideces, su vida no les preocupa. Ahora te dicen, te vas a morir, y ya. ¿Crees que con una estúpida mascarilla vas a ser inmortal, no? Absurdo, absurdo. Todas las personas de baja vibración se van a enfermar y se van a morir de lo que sea, de lo que sea. Porque viene una vacunación masiva, vienen muchas cosas que ni les digo, ¿sí? Porque también este canal no lo quiero dedicar a hablar de todas esas tonterías. No quiero dedicarme a hablar del problema de esta sociedad tanto, sino darles las claves para que ustedes despierten y suban de vibración. Hay que aprovechar la vida, que sería la parte material, ¿sí? Hacer un sabio entrecruzamiento entre la parte material y la parte espiritual. Hay que recorrer el camino espiritual en la vida que llevamos. Hay que aprovechar los eventos de nuestra vida para despertar, ¿sí? Eso es lo que les quiero dejar de mensaje el día de hoy, porque nos han puesto a pelear ciencia contra religión, los fariseos contra los saduceos, ¿sí? Y le tenemos miedo a ser religiosos. Hoy en día da vergüenza hablar de Dios, porque la gente te ve mal, te ataca, te critican, ¿sí? Es triste que hoy hablar de Dios sea algo malo. Ay, pero hablar de los estúpidos reggaetontos, mongoles, retrasados, de los que están de moda, de puro mongol, puro retrasado, de puro infrasexual, eso sí, seguir a esa bola de idiotas, eso sí está bien. Como les digo, a mí no me gusta tener muchos seguidores, por eso hablo así como soy. ¿De qué me sirve hablarles bonito? Ay, hermano, y tener aquí miles de seguidores, pero que no haga nada, que no haga nada, no, señores. No soy un hipócrita fariseo que dicen, no quiero entrar y tampoco quiero que los demás entren. Y tengo miles de seguidores en mis canales, en mis redes sociales, y nunca les digo nada, nunca los educo, les hablo bonito y bla bla bla. Ay, maestro, gracias, maestro, sí, qué bonito. Charlatanes, falsos profetas, que no quieren entrar y no quieren que los demás entren, ¿sí? Así les gusta tener muchos seguidores y que no sé qué, que los idolatren y bla bla bla, que los pongan en un pedestal, pero nunca les dicen cómo liberarse, ¿sí? Así que pongan mucha atención y tengan cuidado a esto que les digo. Hay que aprender a unir lo espiritual y lo material dentro de nosotros. No le tengan miedo a hablar de Dios, tampoco le tengan miedo a lo material. Se necesita lo material. Lo malo es irnos al extremo, porque la falsa ciencia, la ciencia puesta al servicio del intelecto y al servicio del ego, es el anticristo. Esa es el anticristo. Es la falsa ciencia puesta en servicio del ego, del intelecto, del materialismo. Esa es la falsa ciencia, ese es el anticristo. Creado por unos demonios en la Atlántida, ¿sí? Lucifogo Rofocal, el creador de el materialismo, y Arimán, el creador de la moneda. Estos dos demonios en la Atlántida, ¿sí? Crearon el materialismo y la moneda para tenernos esclavos de lo material. Ese es el anticristo, es la falsa ciencia. Toda la tecnología nos embeleza, los nuevos aparatos, el nuevo móvil, la nueva computadora, el nuevo automóvil. Eso nos tiene fascinados, hipnotizados. Ese es el anticristo, ¿sí? La ciencia no es mala, pero si la ciencia se usa para llegar a nuestro interior, es maravilloso, como la alquimia, ¿sí? La alquimia es una ciencia maravillosa que nos ayuda a llegar a nuestro interior. La cábala hebraica, ¿sí? La astrología, son ciencias maravillosas que nos ayudan a llegar a nuestro interior. Eso es lo que necesitamos, ser científicos religiosos, religiosos prácticos, no quedarnos con puras teorías. Hay que practicar, sí, hay que practicar. Entonces, pues miren, esto realmente es muy profundo. Esto que quiero, pues que quería hablar con ustedes, ¿no? Porque
Realmente es lamentable cómo muchos científicos han pisoteado el nombre de Dios aquí en la Tierra. Por ahí me acuerdo de un tal Laplace, pobre imbécil, que toma un vaso con agua, le echa aceite, lo hace girar y dice, miren, le estoy demostrando que Dios no existe. Esto se creó así, miren, y no se necesitó la mano de Dios. No se da cuenta el pobre imbécil de Laplace, pobre tonto, que él está haciendo el papel de Dios. ¿Quién juntó los elementos? ¿Y quién los hizo girar? ¿Sí?